Vamos directamente a las entrevistas y ya nos acompaña a esta hora de la mañana el licenciado Cristian Zurita, candidato a la presidencia de la República. Le doy la más cordial bienvenida, licenciado. Primeramente, gracias a usted por atender esta entrevista al medio de comunicación al sur del país. Un gusto saludarlo. No sé si me escucha, licenciado Cristian Zurita. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por su entrevista. Saludo a toda su maravillosa audiencia ya en el auto del país, les escucho con claridad. Muy bien, licenciado, vamos empezando en tema de materia. Son 47 días del asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial. ¿Qué es lo que se ha sabido después de estos 47 días? Aquí en este medio de comunicación todos los días se pasa una pastillita lo que fue la vida de Fernando Villavicencio, su lucha frontal en contra de la corrupción. Aquí en este medio de comunicación lo habíamos tenido varias ocasiones entrevistándolo en este lugar, en esta mesa de trabajo en donde dio a conocer muchas cosas que le hacía bien al país, pero lamentablemente el 9 de agosto lo asesinaron en plena campaña electoral. 47 días de estos, ¿qué sabemos, licenciado Zurita? Bueno, muchas gracias. Sabemos que se abrió o se extendió el periodo de investigación por la captura de un número importante de personas que estuvieron directamente involucradas en el crimen y que eran parte del plan relacionados a estos grupos delincuenciales que trabajan sobre todo en la sierra. Eso permitió que el proceso de investigación se mantenga por 30 días más y pues deberíamos entender que pues el próximo mes ya tendríamos una línea muy clara desde el punto de vista del plan material que acabó con la vida de Fernando Villavicencio. Con respecto a la línea de investigaciones de posibles autores intelectuales, la investigación es por demás reservada y se mantiene muy encapsulada, muy secreta en ciertos niveles de alta jerarquía, tanto de la policía como de la Fiscalía General del Estado. Y pues es un proceso que tiene que llevar su ritmo. Detrás de esa explotación de información que sobre todo sale a partir de la captura de estos grupos de delincuentes, también se recuperan sus dispositivos personales, sean computadores, teléfonos, tal vez tablets, y de allí se hace un proceso de explotación y recuperación de información que en este momento debe estarse realizando. Yo no he tenido la oportunidad de conocer cuáles son los nuevos eventos o hechos que pueden ser parte de la investigación, pero al menos sabemos que existe una responsabilidad material que recae sobre buena parte de quienes han sido ya capturados. Bueno, me parece bastante interesante lo que usted nos acaba de decir, pero a más de aquello, a ver, el 10 de agosto la policía detuvo 6 personas de nacionalidad colombiana. Entre el 7 y 8 de septiembre la Policía Nacional ejecutó también varios operativos en los que se logró la captura de 7 personas. Son 13 personas más o menos que se ha procedido a la detención por el asesinato de Fernando Villavicencio. Pero el 13 de agosto, aquí hay un dato importante en esta línea de tiempo que manejo, el 13 de agosto llegó una delegación del FBI para apoyar la investigación del crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio. ¿Qué tan bien le hizo ese aporte del FBI o solamente se marcó en un titular que se va a proceder a esta cooperación internacional, licenciado Zurita? Todos los resultados que se han obtenido hasta el momento de hoy se debe sobre todo a la presencia del FBI, a este Buró de Investigaciones Federales que participa con mucha personalidad e intención de llegar a todos los responsables. Ellos han sido quienes han tenido la oportunidad de trabajar con oficiales de la policía, quienes han logrado construir y establecer las relaciones de quienes se encuentran ahora detenidos.
A este número de personas que prácticamente suman 13, 14 con el fallecido, más otras detenidas en Colombia, puede señalarse y considerarse que existen líneas que a futuro nos permitan determinar, pero obviamente eso es reservado, cuáles serían los grupos o personas directamente involucradas en el hecho intelectual. Así que, si el FBI llegó el 13, porque entiendo que así fue, sí, tal vez pudo haber demorado unos pocos días más, ha sido determinante en los procesos de investigación y, pues gracias a la reserva y al correcto manejo de los procesos de investigación, tenemos ahora estos resultados que, si se los analiza, son complejos y tienen una serie de jerarquías que hacen inferir el enorme complot que significó matar a Fernando. Muy bien, usted nos habla de un complot. Yo me permito preguntarle, ¿tiene que ver algo la política ecuatoriana en el magnicidio de Fernando Villavicencio? Totalmente, es un crimen político, ¿sí? Tal vez quienes lo promovieron no terminaron de entender que generaban un mayor problema, pero para los fines y objetivos específicos que en su momento pueden haber buscado, ha dado resultados, y por eso es que este crimen político tan execrable debe ser investigado. ¿Y a qué me refiero específicamente? Porque un grupo de gatilleros o una banda, ¿sí? Una organización que, por más grande que sea, no tiene en sí la voluntad y capacidad política para ejercer un plan de este tipo. ¿Sí? Esto pasa por una decisión superior, que obviamente pasa por las denuncias realizadas por Fernando Villavicencio, y porque se entendía que sobre todo Villavicencio era una amenaza. ¿Sí? Ese es el gran tema. Villavicencio era una amenaza, y esa amenaza ponía en jaque todas sus actividades delincuenciales, que pasan primero por lo político y luego por las acciones brutales que conocemos en las calles, manejadas por los grupos de delincuencia organizada. Y en esas circunstancias, pues es obvio entender, y hay que decirlo, no es una obviedad, sino que hay que decirlo, que este crimen no pasa por las decisiones de estos grupos de delincuentes, pasa por decisiones políticas de quienes tienen el control de espacios en los cuales Fernando Villavicencio iba a trabajar con fuerza y con determinación para acabarlos, ¿sí? Entonces, allí están los reales enemigos. ¿Dónde dijo Fernando Villavicencio que iba a atacar? Dijo que iba a atacar específicamente, iba a ingresar en los puertos. Entonces hay que buscar los responsables allí, quienes tienen la capacidad de manejar los puertos privados en Guayaquil, porque dijo que los iba a militarizar y buscar la cooperación internacional para evitar la salida de droga a través de la contaminación de los diversos contenedores que salen con productos limpios, los ecuatorianos con el trabajo limpio que realizan, buscan extender y agrandar la capacidad económica de este país. Pasa por haber dicho que tiene que fortalecer la unidad de análisis financiero, porque solo de esa manera se puede entender cómo funciona la economía criminal. Y eso es fundamental, porque en el Ecuador y los candidatos no están hablando de lo que significa en realidad la economía criminal en el Ecuador, ¿sí? La verdad es que no menos de 1 millón de personas viven de este espacio, ¿sí? Por lo que nos convierte ya en una nación rota, si no destruida, no es que es un país inviable, pero es una nación rota. Y eso hay que enfrentarlo con determinación, pero primero con claridad y con un debate real y claro desde lo político, lo académico, lo social, para saber cómo enfrentamos este problema. ¿Sí? Es por demás grave. Y a estos temas a los cuales Fernando los entendía con claridad, todos los candidatos se han sumado, todos terminaron asumiendo el discurso de Villavicencio, y vemos que hoy no es la diferencia. Están justamente hablando de eso, de cómo efectivamente van a enfrentar el crimen organizado, bueno, a excepción de una candidatura que es la de Luisa González, que no se atreve a ponerle jamás el cascabel al gato, ¿no?
Bueno, con eso justamente suscribimos. Cristian Zurita, ¿de dónde cree, de las hipótesis que se maneja, de dónde cree que vino la orden? Porque hay en estas investigaciones, se arroja un número de teléfono que se lo ubica en Chicago, en Estados Unidos. La orden de asesinar a Fernando Villavicencio salió de aquí del país o vino de los delincuentes de estos grupos delincuenciales organizados y que se incluyen los grupos políticos que están fuera del país. ¿De dónde se maneja más o menos esta hipótesis que salió para asesinar a Fernando Villavicencio? A ver, aquí existen una serie de jerarquías que se generan en una serie de vasos comunicantes que en primera instancia elaboran el plan del magnicidio, ¿sí? ¿Y quiénes son ellos? Pues los grupos que terminan acabando con la vida, es decir, aquellos que están directamente relacionados con el hecho material. En el hecho material existen al menos tres jerarquías, ¿sí? De tres grupos distintos. Primero el contratado y que es capturado, ¿sí? Que corresponde a todos estos colombianos que llegaron desde Cali para hacer el trabajo y que ya eran investigados por la policía. Entonces, en este primer nivel existe una identificación a través de la explotación de sus teléfonos celulares con un segundo grupo, ¿sí? Que está directamente relacionado a dos que trabajan en ámbitos delincuenciales en la sierra, ¿sí? Y estos dos grupos, pues, tienen a la final una relación con alguien en una de las prisiones del Ecuador, ¿sí? Es decir, ahí encontramos una jerarquía y una serie de relaciones que involucran a una serie de organizaciones y de protagonistas en el magnicidio. De este punto hacia arriba es lo que se debe determinar a quién afectó, o sea, o quién se sentía lo suficientemente perjudicado para ordenar el crimen de Fernando Villavicencio. Allá es donde efectivamente tenemos que llegar. Pero no es un tema sencillo, ¿sí? Por eso yo digo que las investigaciones siempre tienen que tener un ritmo. No importa el tiempo que nos demoremos, pero deben tener un ritmo. Y en eso, pues, recuerde, yo soy investigador, ¿sí? Yo sé que las investigaciones demoran. Y yo sé que una investigación que, pues, se resuelve con rapidez, tiene muchos errores. Por demás, por demás. Así que yo no soy amigo de estos apuros en los cuales varias organizaciones políticas están señalando que exista celeridad. Sí, que tiene que haber ritmo en las investigaciones, pero la celeridad solo es un enemigo, es contraproducente a las reales investigaciones que tienen que hacerse. Y yo no creo que sea sencillo llegar a los autores intelectuales, ¿sí? Mire, en este momento que han sucedido todos estos brutales hechos y yo asumí la bandera de Fernando, ¿sí? Señalamos que tenía que existir un camino de responsabilidad y eso a mí me ha puesto en el mismo nivel de vulnerabilidad y riesgo que Fernando Villavicencio, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que yo también puedo ser una enorme amenaza en contra de sus voluntades. ¿A quién me refiero? Pues básicamente a los autores intelectuales. Entonces ahora tengo que tener todos los cuidados del mundo, porque estas personas, primero que tienen poder, la capacidad económica y las relaciones con los grupos de delincuencia organizada. El crimen de Fernando Villavicencio es la evidencia total de que existe una relación con lo político, con lo delincuencial, pasando por espacios en los cuales ellos dominan el territorio ecuatoriano, que es la justicia y ciertos fiscales en ciertas zonas del país. Así es. Cristian, se siguen sumando más actores políticos también a este tema para que se investigue el asesinato de Fernando Villavicencio. Uno de ellos es Diego Vallejo, que fue ex asesor de Serrano, ¿no? Del ministro Serrano.
Y dice que había recibido una llamada de personas vinculadas al exministro Serrano, quienes se presume habían realizado seguimientos a Fernando Villavicencio. ¿Qué le dice esta situación a usted cuando Diego Vallejo pide inclusive a la Fiscalía General del Estado que realice la extracción de la información del mismo teléfono del ex asesor de Serrano? ¿Qué le dice a usted? El señor Diego Vallejo tenía que presentar su declaración este viernes al mediodía. Estábamos atentos a escuchar su versión, pero él mismo solicitó diferir para otra fecha su presentación. No entendemos las razones por las cuales él lo hizo, pero debe tener algún tipo de justificación. Habrá que esperar. Sí, qué información relevante puede dar a conocer Diego Vallejo, que él no vive en el país, él se encuentra asilado desde hace mucho tiempo por la propia persecución que sufrió de José Serrano en el Ecuador y pues nunca perdió relación o capacidad con ámbitos políticos y sobre todo relacionados a hechos irregulares que él podía dar un seguimiento, ¿sí? No puedo dar un criterio claro, sí, porque no sé qué información podría entregar y ser partícipe. Si es que tiene algo, pues en buena hora, y si es que rinde su versión y brinda líneas claras para establecer posibles vasos comunicantes entre estos grupos que él señala están relacionados al ex ministro José Serrano, pues en buena hora. En buena hora. Ahora, recordemos que José Serrano, sí, ha sido una de las voces que mayor ruido ha generado dentro de esta investigación. Él ha asumido el discurso del correísmo, él ha dicho todo lo que Luisa González no puede decir en campaña, la ha asumido él y se ha convertido pues en el gran megáfono, sí, en el parlante de lo que Correa, su candidata Luisa González y ellos como Revolución Ciudadana no pueden decir, ha asumido ese discurso. De tal manera que hace muy bien que personas como Diego Vallejo pues puedan prestar información que puede ser valedera y señalar o vincular a hechos que no se conocen y que podrían ser determinantes dentro de la investigación. Ahora, dentro de estos actores sale José Serrano, quien está pidiendo también la explotación técnica de los teléfonos. Textualmente decía, uno que está pidiendo la explotación técnica de los teléfonos celulares de su persona, Cristian Zurita Ron, de Antonio López de Construye 25, del coronel Wellington García, persona asignada por el candidato Patricio Carrillo para dirigir la seguridad de Villavicencio, que a decir del abogado de algunos de los familiares de Villavicencio contaminó la seguridad del candidato, el capitán Cristian Ceballos, entre otros. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que le indica, de hecho, el interés de José Serrano para que extraigan información del teléfono suyo, licenciado Cristian Zurita? Es una de las formas de ensuciar la investigación. Es a lo que justamente me refiero. Él ha asumido este discurso, sí, para cambiar la narrativa de donde deben ir las investigaciones. ¿Por qué? Porque está defendiendo a Luisa González y está defendiendo a Rafael Correa. Es clarísimo que ahí existe un acuerdo. Lo que Correa no puede decir, lo está diciendo José Serrano. Lo que Luisa González está impedida de hablar, porque ella quiere demostrar que tiene una vocación de centro, ¿sí? Y que no quiere pelearse absolutamente con nadie, trata incluso de no pelearse con el candidato Daniel Noboa, ¿sí? Pues lo dice José Serrano. ¿Y qué es lo mejor? ¿A quién afectó más el crimen de Fernando Villavicencio? La Revolución Ciudadana, porque todo el mundo, todo el Ecuador relacionó el crimen con ellos. Y lo que están tratando de hacer es de librarse de este enorme paquete que ellos han terminado de construir, porque ellos son los que han generado todo el odio político en este país. ¿Sí? Bajo esas consideraciones que dice, ya no pensemos que es la Revolución Ciudadana, sino que apuntemos al círculo inmediato de Fernando Villavicencio, porque deben ser ellos los responsables del crimen. Entonces, ¿a quién acusa? A sus dos mejores amigos, a las personas de mayor confianza, Antonio López y Cristian Zurita. Por eso pide justamente que se exploten nuestros teléfonos. Pero nuestros teléfonos no van a encontrar absolutamente nada, porque nuestros teléfonos no son la vía del crimen de Fernando Villavicencio.
¿sí? Tampoco el teléfono de él, que querían explotarlo. ¿Sabe por qué querían el teléfono de Fernando Villavicencio, Vanegas y compañía, que son la voz resonante de José Serrano? Por la gran cantidad de información y porque les iba a generar e indicar todas las relaciones que tenía Fernando Villavicencio para obtener información. Y por suerte esa información ya no existe y no van a tener acceso. Se les dice claramente, no van a tener acceso al teléfono de Fernando Villavicencio. Y si es que en algún momento la Fiscalía, si por último piden nuestros teléfonos, habrá que entregárselos. Pero esto no pasa porque ellos tengan que construir una nueva narrativa para deslindarse de sus responsabilidades. Primero, que Serrano ya ha sido señalado por alguien, que es Diego Vallejo. Así que él debería cerrar la boca, ¿sí? Y si es que está tan interesado en participar en las investigaciones, ya porque ha sido señalado por alguien, ¿sí?, entregar su dispositivo a la policía. Pero no está aquí, obviamente, él puede decir cualquier cosa desde su comodidad en el exterior, con todo el dinero del mundo que se llevó del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y otros enormes negociados que hizo en ese gobierno de Rafael Correa. Y pues en ese sentido, pues nosotros no tenemos mayor temor, pero tenemos que decirlo con claridad, que es el correísmo, que es la candidatura de Luisa González, quien a toda costa trata de deslindarse del crimen de Villavicencio, ¿sí? Porque efectivamente ellos les costó, porque ellos saben que todo el Ecuador, cuando sucedió el crimen, les apuntó en el rostro y dijeron, ustedes tienen un espacio de responsabilidad. Y ahora, pues buscan una narrativa distinta a toda costa, valiéndose de todos los inconvenientes que se han generado, los problemas y rupturas familiares, pues la información de la ruptura de un movimiento político, y que pues parte de esos electores migraron a otra organización, y pues luego el ataque directo a lo que fue el buró de campaña de Fernando Villavicencio, de tal manera que pues queda claro las razones por las cuales este fascineroso de José Serrano pues está interesado en que nosotros entreguemos los teléfonos, pero quien debería hacerlo directamente él, porque es él quien tiene relaciones y vasos comunicantes con enemigos de Fernando Villavicencio, que lo acusaron y pues acosaron constantemente a través de redes sociales y otro tipo de casos. ¿Quieren dar otro giro a la investigación, Cristian Zurita? Por ejemplo, el exministro José Serrano, apuntándolos al círculo más íntimo de Fernando Villavicencio, que en este caso sería su persona. También le piden a Marta Roldós, es otro de los teléfonos también que piden. Entonces, ¿quieren lavarse las manos, dar otra imagen, o quieren girar el hilo de la investigación señalando que nosotros no fuimos, deben de verlos a ellos, que son el círculo más cercano? Inclusive dice que hay llamadas en donde le insistían del círculo más cercano que asista al Coliseo en donde fue asesinado Fernando Villavicencio, y quizás por ahí tienen esa salida. ¿Qué piensa Cristian Zurita? Esas son las torpezas del abogado Vanegas, que no entiende nada de investigación, y esa es la narrativa que ha optado José Serrano para tratar de ensuciar la investigación, ¿sí? Querer manchar a quienes estuvimos al lado de Fernando y quienes hasta ahora pues no podemos superar su partida, es parte de una estrategia que trata de sacar la investigación desde el ámbito público a otros espacios y culparlo constantemente. Entonces, pues en eso nos vemos abocados personas que hemos estado directamente cercanos a él. Entonces, ahora esa es la gran narrativa que el fascineroso, el delincuente de José Serrano, el que se encuentra huido del país, el que goza de los dineros ajenos de los negociados, es el que quiere dictar cátedra y razón de investigaciones cuando él conoce y tiene las vinculaciones con todos los grupos de delincuencia organizada. Es él quien tiene que responder, porque seguramente es y tiene información que acá en el Ecuador no se la conoce, de los amigos que viven en Miami, ¿sí? Junto a él, y que posiblemente pues sean parte de esta brutal trama que acabó con Fernando y que ahora también amenazan contra mi vida. Así que pues lo que diga Serrano, ¿sí?, todo lo que diga Serrano va a ser entendido como una posibilidad de entendimiento dentro de este caso, porque primero quiere generar un distractor grave, porque lo está logrando. De hecho, no me preguntaran, no me hicieran estas preguntas en las entrevistas, y poner en tela de duda a quienes directamente estuvimos vinculados a él. Y segundo, porque involucra a terceras personas que nada tuvieron que ver en la campaña.
Que existía una profunda y estrecha amistad, solidaridad y cariño, por supuesto que sí, pero que no participaron en nada. Pedir el teléfono de Marta Roldós para la investigación, puta, es el hecho más miserable que puede existir porque ella no participó en nada, pero absolutamente en nada de la campaña, ni siquiera tuvieron la oportunidad de hablar, porque la campaña de Fernando era tan extrema que ni los teléfonos contestaba. Así que si es que tuvo en algún momento la posibilidad de hablar por telefónicamente, habrá sido pues una cuestión pues muy particular y única. Pero solicitar el teléfono de Marta Roldós, como lo ha hecho el sinvergüenza de Vanegas, pues no tiene nombre. Ahora, a esto se le suma, voy a recapitular algo que dice el prófugo de la justicia Rafael Correa Delgado en un Twitter, a la cual hace referencia a su persona. Dice lo siguiente: los mafiosos, hablando de mafias, Zurita, y lo nombra justamente a usted, Zurita es corrupto y bastante encima de esto mediocre. Estas declaraciones que realiza el exministro del Interior del prófugo de la justicia, Rafael Correa, siguen teniendo eco, en este caso, a actores de su misma línea política. Estamos hablando del prófugo de la justicia, Rafael Correa Delgado, en donde también lo señala usted. ¿No le da fuerzas esta situación para tratar de confundir, por un lado, a la opinión pública y por el otro lado, la línea de investigación que se maneja en torno al magnicidio de Fernando Villavicencio, Cristian? Básicamente es una línea narrativa en lo político, porque en la investigación no van a lograr meter mano, ¿sí? O sea, con la presencia del FBI no van a poder meter mano. Pero sí en lo político, donde efectivamente tienen fuerza, y todos se han alineado en esa condición. La realidad es que Rafael Correa da una línea al señalar y establecer que los posibles responsables de este crimen pasa por el círculo de Fernando Villavicencio. Se solicita que se exploten nuestros teléfonos, y pues en ese discurso constante se establece o se pone en tela de duda. Se genera un rumor, una constante sospecha sobre nosotros para pensar que directamente estamos involucrados. Y eso se siente y se nota en la medida que existe una serie de mensajes que se van apalancando en este discurso que Correa y Serrano han construido para defender la candidatura de Luisa González, porque todo pasa por allí. Todo pasa por defender la candidatura de Luisa González. Todo esta trama justamente lo que busca es que se los trate de desvincular del asesinato, de señalar que ellos no tienen una responsabilidad, de que tiene que investigarse el tema por otros lugares y otros espacios, pero no por ellos. Cuando son ellos los que fueron acusados por Fernando Villavicencio y se señaló que tenían un plan, una trama para acabar con su vida por un supuesto sicariato que fue denunciado por Fernando Villavicencio en abril de este año. Es por eso que yo tomo la candidatura, asumo la candidatura de Fernando Villavicencio para no dejar morir primero una voz y luego dejar en evidencia que ya existía una denuncia hecha por el propio Villavicencio el 23 de abril de este año, que es el pasado reciente, eso pasó hace pocos meses, en el cual se evidenciaba que 5 asambleístas, 4 de la Revolución Ciudadana querían su muerte, según Fernando Villavicencio, y 1 del Partido Social Cristiano, ¿sí? Y eso es lo que tienen que responder. Allí están donde tienen que trasladarse las investigaciones en primera instancia, sin perjuicio de que se diga que ellos son responsables o no. ¿Sí? Eso tiene que investigarse, pero ahí había una investigación que quedó abierta y que no se hizo nada hasta el día de su asesinato. Cristian, ¿podrán desenmarcarse del asesinato de Fernando Villavicencio, la línea de la Revolución Ciudadana o no? ¿O se les va a hacer muy difícil? Porque mire, el 18 de septiembre la candidata Luisa González también presentó en la Fiscalía General de la Nación una denuncia por un atentado fallido en contra de su integridad. O sea, es una narrativa bastante interesante que maneja el correísmo. Por un lado están los exiliados que respiran desde las mieles del imperio, desde Miami. Hablo por José Serrano. Luego viene el expresidente en calidad de prófugo. Siguen los exministros atacando y hoy en día la candidata a la presidencia de la República, Luisa González, dice que la quieren asesinar también.
Entonces, le pregunto a usted puntualmente, ¿quieren desenmarcarse, desembarazarse del señalamiento de la opinión pública y de sectores sociales del asesinato de Fernando Villavicencio o no? A toda costa, eso es lo que están buscando. Ellos quieren desmarcarse, ellos quieren señalar y decir que no tienen nada que ver con el crimen, porque el día en que sucedió este brutal hecho, la gente lo señaló y efectivamente les cruzó un enorme golpe con lo que significó pues la caída de aproximadamente 20 puntos. Yo la verdad es que no entiendo, no sé cómo están en segunda vuelta, porque la caída fue tan brutal, tan fuerte que no debían haber pasado a segunda vuelta. Eso no tiene entendimiento, no tiene parangón y es parte de los procesos investigativos, si es que se pueden dar, ¿sí? En el futuro, para determinar cómo es que después de una caída tan grande, ¿sí? De aproximadamente 20 puntos, siguen en primera vuelta. Eso no tiene nombre. Muy bien. ¿Qué tiene que ver Fernando Villavicencio en sus denuncias? No solamente señalaba actores políticos, a los delincuentes de cuello blanco, sino también a grupos delincuenciales organizados, Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, los carteles del narcotráfico, ahí también el sector petrolero. Recordemos que la última denuncia le iba a realizar al sentenciado Jorge Glass, que hoy en día tiene inclusive hasta un programa radial a nivel nacional, pero esa denuncia no se pudo consolidar en este caso. ¿Cuál es el papel que han jugado, de hecho, qué responsabilidad tienen aquellos demás actores políticos y grupos organizados delincuenciales transnacionales en el asesinato de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita? Bueno, es un hecho transnacional el momento en que existe un grupo de delincuentes ecuatorianos que hace la contratación de los colombianos para acabar con la vida de Fernando, ¿sí? Y existe pues ahí dos países involucrados y dos planificaciones que llevan a los responsables, ¿sí? Y existe una organización criminal que bien o mal está ligado a uno de los carteles mexicanos. ¿Cuál es la responsabilidad de los carteles mexicanos en sí? Habrá que determinarse. ¿Sí? Habrá que determinarse. Lo cierto es que la participación de los grupos de delincuencia organizada ecuatorianos es por demás evidente, pero es también evidente que ellos responden a una orden emitida al más alto nivel, que es político. Por tanto, esta decisión política también puede estar directamente relacionada al manejo y a las decisiones que tienen los carteles desde lo político, ¿ya? Porque el crimen evidencia eso, ¿no es cierto? O sea, si usted le da una mirada política, lo que acabo de decir, lo que acabo de señalar, tiene total certidumbre, ¿sí? Pueden decir, sí, es real. Es decir, un capo de la droga mexicano tiene relación con un poderoso político que a su vez tiene la capacidad de influir y controlar decisiones en parte de un movimiento o de un grupo de delincuencia organizada que termina pues planificando en varios niveles el crimen del político ecuatoriano pues más honesto, más limpio y que jamás podía tener o pensó pues encontrar un acuerdo con las mafias. Por eso lo matan. Lo matan porque sabían que era incontrolable. Lo matan porque sabía que bajo ninguna circunstancia él podía tener un acuerdo con alguien de esos grupos. Lo matan porque si él llegaba a la presidencia de la República, pues hubiese tomado las decisiones más firmes y más fuertes para acabar primero con esos grupos de poder corrupto desde la política que controla a los grupos de delincuencia organizada. Cristian, hay un editorial de Salud de Hernández de Mora, lo he leído varias veces y nos hemos puesto a reflexionar sobre aquello. Una muerte que le viene muy bien a Rafael Correa. El gran beneficiario de Rafael Correa, el gran beneficiario es Rafael Correa Delgado. Lo persiguió durante su presidencia con tal ferocidad. El entonces periodista y activista tuvo que pedir asilo político en Perú en el año 2017. Eres un cobarde y sinvergüenza. Pronto se te acabará la fiesta, escribió en el año 2022.
Cuando trabajó de asesor, lo mandó a llamar, a allanar a su casa, ¿no? Cuando trabajó de asesor de uno de los asambleístas, mandó a allanar su casa. Ofreció denunciar a Jorge Glass por graves casos de corrupción y todo esto. Pregunto a usted, Cristian Zurita, ¿quién cree que se benefició más del asesinato de Fernando Villavicencio? Los corruptos, pues, obviamente. Porque lo que hemos es perdido tal vez la voz de divergencia más importante que ha tenido este país en los últimos 15 años. Fernando Villavicencio fue la voz divergente más importante, ¿sí?, de los últimos 15 años, tal vez más, ¿sí?, de los últimos 18 a 20 años, ¿sí?, con poder, con fuerza y documentadamente. Y cuando se convierte en un político de lujo, Fernando Villavicencio es un político de lujo, pues se dan cuenta que es la mayor amenaza, el mayor peligro, y deciden acabar con su vida. Lo que han hecho es silenciar a una de las voces más importantes de la democracia. Y lo que tendremos que vivir, que empezamos a vivir desde el día de su muerte y desde su fallecimiento, es un silenciamiento, ¿sí? Es un silencio de los hechos de corrupción que el país enfrenta y que la justicia le debe a toda la nación, a todos los ecuatorianos. Muy bien, Cristian Zurita, se nos termina el tiempo. Yo le quiero agradecer a usted, pero no sin antes dejarle esto. ¿Quién va a asumir la línea de investigación de Fernando Villavicencio? ¿Va a ser usted con la misma firmeza, la misma frontalidad y la misma dureza en contra de estos delincuentes que asaltaron el Estado? ¿O quién va a tomar la posta? No, eso se acabó. Eso ya no va a volver a existir. Esa estructura, esa forma de hacer periodismo, tal como lo hacíamos Fernando y yo, se acabó. El asesinato es un evento tan enorme y tan fuerte en una estructura que era por demás endeble, pequeña, la nuestra. 3 personas es lo que hacíamos de este trabajo. ¿Sí? Él se llevó a la política y él se fue, me ha dejado solo. Perfecto. En otras circunstancias, y sin recursos y sin capacidad, así que todo lo que en su momento pudo haber sido no existirá más. Perfecto. Esta forma de hacer periodismo se acabó, no existirá más. Habrá líneas, habrá cosas importantes que podemos retomar en el futuro, pero por ahora ese no es nuestro presente. Nuestro presente es reencontrarnos nuevamente con un espacio político que él dejó armando y que se encuentra prácticamente casi acabado y hay que reconstruirlo. Sí, hay un importante número de asambleístas que deben retomar sus investigaciones para hacerlas públicas. Perfecto. En eso sí, comprometido, por eso es que de alguna manera tengo una mixtura nueva con la política. Me veo obligado, las circunstancias me obligan a ser partícipe y parte de estos nuevos procesos políticos en los cuales yo nunca estuve ligado, nunca estuve. Pero ahora debo hacerlo por una obligación moral y por un recuerdo fraterno y ético y leal con quien pues construimos cosas por demás importantes. Perfecto, gracias Cristian Zurita, lo de estar invitando en otra oportunidad más para analizar temas que interesan al país. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por esta invitación.